Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar hoy allí, Primera de Samuel, capítulo 30. David estaba desenfocado y hemos estado hablando en este último tiempo de lo que pasa cuando nos desenfocamos. Precisamente el ejemplo de la pandemia es claro. Mucha gente se desenfocó, mucha gente al principio se cuidó, mucha gente al principio acató la norma, mucha gente al principio dijo me voy a cuidar, voy a tener distanciamiento, pero mucha gente ya se desenfocó y la pandemia no ha terminado. De hecho, quiero decirle que ya no se está muriendo la gente más vieja. En este momento la gente joven está siendo afectada con un COVID muy agresivo y muchas de esas personas, ese COVID está quitándole la vida en 1 o 2 días. Eso es como lo que está ocurriendo en este momento. Se desenfocó la sociedad, se desenfocó, nos enfocamos en otras cosas, etcétera, que si bien es cierto son importantes, como trabajar, como hacer nuestra vida social, como visitar a nuestros familiares. Obviamente es importante, lo necesitamos. Yo no sé si usted extraña eso y creo que sí, todos extrañamos esa vida social, esa vida de familia, esa vida de salir a algún lugar, pero lo importante en este momento es mantenernos enfocados y orar al Señor para que nos permita tener una salida a esta situación. Y aquí David se volvió a enfocar. O sea, David cometió un error muy grave y ahora David se vuelve a enfocar. Y recuerde que cuando yo me enfoco, Dios me da ¿qué? La victoria. Yo puedo estar en este momento enfocado en el negocio incorrecto, puedo estar teniendo planes que no son, puedo estar fijándome en cosas que no son, pero cuando yo decido como David fortalecerme en Dios y volverme a enfocar en Dios, entonces Dios se encarga de enrutarme de nuevo, enrutarme por donde yo debo transitar. Entonces, en el capítulo 30 me habla de la victoria de David. El versículo 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Hoy vengo a decirte de parte del Señor que este año 2021, si Dios nos ayuda, vamos a recuperar lo material que hemos perdido. Vamos a recuperar la empresa que se dañó, que se quebró, que se arruinó, que se vandalizó. Si Dios está con nosotros, yo le quiero contar que Dios puede darle un giro a una mala historia, convertirla en una historia de victoria. Dios puede cambiar una historia de amargura, de llanto, porque así estaban los hombres de David, queriéndolo apedrear, en una historia de ¿qué? De triunfo sobre los amalecitas. Ese David fue y acabó con todo el mundo. Solo escaparon 400 jóvenes en camellos, dice la Biblia. Ahora, como David estaba tan desenfocado, recuerde que David se había ido a la tierra de los filisteos, estaba en Gad, y él quería unirse a las tropas de los filisteos para pelear contra Saúl. Mire hasta dónde uno puede llegar cuando está desenfocado. Cuando uno está desenfocado, uno comienza a ver las cosas como no son. Comienza a sacar conclusiones que no son las correctas. Y lo peor aún es que esas conclusiones me pueden llevar a tomar decisiones gravísimas. David no tenía que estar al lado de los filisteos, no tenía que ayudar a Aquis para vencer a Saúl, no tenía que ir con sus hombres, no tenía que descuidar a Siclac, no tenía que hacer una cantidad de cosas que las hizo porque se desenfocó. Constantemente deberíamos orarle al Señor y decirle, Señor, manténme ¿qué? Enfocado. Ahora, aquí va a ocurrir algo trágico, y es que ese rey Saúl, que fue un rey que también se desenfocó de Dios, le llegó su momento de morir. Nosotros pusimos una pausa en la batalla que Aquis y que los príncipes filisteos iban a tener con Saúl, ¿recuerda? Entonces echaron a David, le dijeron, váyase por favor, no lo queremos tener acá, no confiamos en usted, váyase. Entonces ahí quedó la historia en pausa. Y David se fue, llegó, encontró a Siclac destruida y luego todo lo que ya hemos predicado.
Pero volvamos a la historia donde a David no lo dejaron pelear y pasemos a el capítulo 31, que es el capítulo final de Primera de Samuel. Muerte de Saúl y de sus hijos. Ahora, esta es la batalla. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Qué ocurrió? Dios no quería que David estuviera allí. Dios no quería que a David, en su haber, se le culpara de haber matado al pueblo de Dios. No era el plan del Señor. Así que David está ya lejos y ahora ocurre lo que tenía que pasar. Permítame decirle algo. La gente hace lo malo, hace lo malo, hace lo malo, hace lo malo y cree equivocadamente, haciendo una mala interpretación, que nunca van a dar cuenta de eso. Saúl comenzó a cometer errores. Finalmente Saúl dijo, yo voy a reinar hasta que yo diga, no hasta que Dios diga. Si yo mato a ese muchachito, David, aquí no va a haber otro rey. Yo seré el único rey, yo me quedaré con todo. Pero a Saúl le llegó el momento de morir. Realmente hay dos cosas que a mí me preocupan mucho de la muerte. Primero, el destino de la gente. ¿Dónde pasarán su eternidad? Y segunda cosa que me preocupa de la muerte son los familiares, porque obviamente el que se muere se fue para el cielo o para el otro lado, pero se fue y el familiar es el que se queda acá sufriendo. Ahora, ¿qué ocurre en el versículo 2? Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de David, de Saúl. Hijos de Saúl. ¿Qué hacen los filisteos? Matan a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 3 hijos son muertos. 3 hijos que fueron a la batalla. Volvamos al tema de enfocarnos. Como el papá estaba desenfocado, se llevó a sus hijos a morir. Esto es una gran responsabilidad. Como papá yo tengo que estar como enfocado. Yo tengo que enfocarme porque me siguen, escúcheme. ¿Y quién te sigue? Tus hijos. La gente que te rodea te sigue. Ahora, la Biblia dice que los filisteos comenzaron a perseguir y muere Jonatán, el super hiper mega amigo de David, y mueren 2 hijos más. Abinadab y Melquisúa, hijos de Saúl. Y mire lo que pasa acá. Y esta historia se pone trágica. Y arreció la batalla contra Saúl. O sea, se puso más dura la batalla. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. David tuvo ¿qué? Miedo. David fue a pelear una batalla sin Dios. Dios no estaba allí. Dios no estaba con Saúl. Así que Saúl lo alcanzan los flecheros, tiene miedo y sabe, el miedo hace que la gente cometa grandes errores. Lo hemos hablado tantas veces. Y yo me he propuesto declararle la guerra al miedo. El miedo, el temor. Ahora, yo le estoy hablando del COVID, no para que usted viva con miedo al COVID. No para que el miedo te gobierne, no para que todo te cause un estrés. No, te estoy hablando del equilibrio que da el sentido común. Y sabe, él tuvo miedo y aquí hay una situación muy anormal y es que el miedo de que lo maten lo hace que él mismo se quiera matar. El miedo a morir lo lleva a él mismo a suicidarse, que es una cosa absurda. Entonces dice, arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, todo rey andaba con un escudero, una persona todo el tiempo a su lado. Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen. ¿Qué le dijo? Toma tu espada y mátame. No quiero que ellos me maten a mí. O sea, él ya se vio en el último momento de su vida. Ahora, este escudero era supremamente fiel. Y dice, y me traspasen, y me escarnezcan. Él no quería darles a ellos
la satisfacción de decir, matamos a Saúl. Él no quería eso. Él no quería que dijeran, matamos a Saúl. Ahora, me hago esta pregunta. Saúl en el último momento de su vida todavía estaba lleno ¿de qué? De orgullo, escúcheme. ¿Qué más da quien lo matara finalmente? Pero estaba tan lleno de orgullo que yo me pregunto hasta dónde una persona orgullosa puede llegar. Estando ya en el lecho de su muerte, en el instante de su muerte, estando en el lugar donde él sabía, dijo, de esta no salgo. Seguramente lo tenían rodeado, seguramente ya estaba sin hombre, solo le quedaba el escudero, pero todavía orgulloso. No voy a dejar que estos incircuncisos me maten y luego me escarnezcan, o sea, se burlen de mí. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Y qué lindo el escudero. El escudero dijo, yo no te puedo matar. Había un gran temor hacia el hombre que representaba en ese momento una figura de autoridad. Escúcheme este principio. Aunque una figura de autoridad esté equivocada, nosotros no somos quienes para señalarla, para juzgarla, para destruirla. No tenemos esa facultad. Sea cual sea la figura de autoridad. Saúl había hecho muchas cosas malas. El escudero puede decirlo, venga, yo lo mato con mucho gusto porque se lo merece. Y por usted, yo también estoy metido en este lío. No, él tenía temor. Es un principio que seguramente el mundo no conoce, pero como cristianos es un principio de que cuando una autoridad puede estar equivocada, puede estar haciendo cosas malas, etc., lo mejor es abstenerme de ir contra esa autoridad. Ahora, no estoy diciendo con esto alcahuetear y decir que aquí no pasa nada. No, sí pasa, pero finalmente el que juzga una autoridad es una autoridad más elevada, ¿correcto? Eso siempre lo he pensado yo. El que puede juzgar un presidente es otro presidente porque son pares o alguien más elevado. ¿Quién hay más elevado que un presidente? Dios. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Entonces él le pide al escudero que lo mate y el escudero le dice que no. Entonces tomó Saúl su propia espada, mire qué horrible esto, y se echó sobre ella. O sea, Saúl se desenfocó. Ahora, como el escudero no lo quiso matar, él mismo se tira sobre su espada. ¿Y qué pesar del escudero? Mire lo que ocurre, versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, dice la Biblia, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Qué ocurrió aquí? Un doble suicidio. Entonces, esta historia se pone terrible. Ahora, esta es la razón por la cual Dios no quería que David estuviera en esa batalla. Ante los ojos de David lo echaron los príncipes filisteos. Ante los ojos de David. Pero yo quiero decirle que ante los ojos de Dios, eso era lo que tenía que ocurrir. Dios no quería que David estuviera allí presenciando tal cosa. Dios no quería que David fuera parte de aquella situación tan horrenda. No lo quería Dios. Dios no quería eso. Así que a veces yo le quiero contar que Dios tendrá que cerrarnos puertas. Dios tendrá que permitir que gente nos tire la puerta en la cara. Dios tendrá que permitir que gente nos eche. Dios tendrá que permitir que gente nos trate mal. Dios tendrá que permitir que gente nos humille. Pero en el fondo será por nuestro bien. No era lo correcto que David fuera a esa batalla, porque precisamente en esa batalla moriría Saúl. No era lo correcto. Así que Dios, que sabe todo, dijo, no, yo no quiero a David ahí cometiendo más errores. Seguramente si David hubiera estado en esa batalla, no hubiese permitido matar a Saúl. Seguramente hubieran matado hasta David mismo. O sea, a veces Dios mismo nos tiene que cerrar la puerta. A veces Dios tiene que permitir que nos echen de un lugar. A veces Dios tiene que permitir que algo se caiga, se dañe, fracase económicamente. A veces Dios tendrá que permitirnos una experiencia de humillación con tal de mantenernos con bien. ¿Ok? Entonces David no va a esa pelea y esta pelea termina horrible.
Entonces dice el versículo 6, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Quiénes murieron? Saúl, su escudero, sus hijos y cualquier cantidad de hombres. Mire lo que ocurrió ir a pelear una batalla dirigida por un hombre desenfocado. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y que sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Esto se volvió un caos. Ahora, David está al otro lado, está en la tierra de los filisteos, y David va a escuchar lo que pasó. Recuerde que la Biblia dice que aquí murió Saúl, murió el escudero y murieron sus hijos. Pero yo no me canso de repetir que Dios es un Dios misericordioso. Hace menos de un mes tuve que hablar con una persona que un familiar se había suicidado. Y esa persona estaba muy mal. Y una de las cosas que más le preocupaba a esa persona era, ¿y su eternidad? A lo cual yo traté de contestar con sabiduría y decirle, yo no sé Dios qué hizo. Yo no sé los últimos instantes de vida qué pasó, qué ocurrió. Lo que yo sí sé es que la Biblia dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y será salva ¿qué? Mi casa. Yo no sé Dios cómo va a salvar a toda mi familia. Eso no es asunto mío, eso no me importa a mí. Pero lo que sí me importa y lo que sí es asunto mío es creer en el Señor Jesucristo para mantener vigente la promesa de salvación sobre toda mi casa. Eso sí, esa sí es una prioridad para mí. Entonces, yo le decía eso a esa persona, yo no sé si en el instante en que esa persona se lanzó al vacío, hubo un lapso de tiempo de arrepentimiento y salvación. Esas son cosas demasiado elevadas como para uno poder sacar una conjetura. Pero yo creo en un Dios que misericordioso. Ahora, obviamente el suicidio nunca debería ser una opción, jamás de los jamases. Nadie debería jugar con su eternidad, jamás. Si a una persona le parece dura la vida en la tierra, no se alcanza a dimensionar lo que es una eternidad de castigo. Jamás alguien debería pensar en un suicidio. Ahora, pasemos al segundo libro de Samuel, porque la historia se empata en el segundo libro de Samuel en el capítulo 1. David está con los filisteos, en la tierra de los filisteos. No lo dejaron ir a la batalla. David no sabe qué ha pasado en la batalla. David ya asumió que algo ocurrió en la batalla, pero no sabe quién ganó, quién perdió. David ya se volvió a enfocar en Dios. Estaba bien desenfocadito David, pero David otra vez se enfoca en Dios. Y aquí ocurre algo sorprendente. Capítulo 1, versículo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, o sea, David andaba peleando la batalla contra los amalecitas cuando los filisteos estaban peleando contra Saúl. Estuvo 2 días en Siclac. ¿Cuántos días volvió a donde él antes vivía? 2. Al tercer día, es como la cuarta vez que la Biblia nos... periodos de 3 días, ¿no? Se demoró 3 días en ir donde los filisteos, 3 días en regresar, 3 días en perseguir a los amalecitas, otra vez 3 días. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegó uno de los de Saúl. Dice, la ropa rota, tierra sobre su cabeza, venía revolcado el tipo. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? O sea, David estaba ansioso, ¿qué pasó? Te ruego que me lo digas.
Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Le está dando el parte. Esto fue lo que ocurrió. Ahora viene la parte gruesa. También Saúl y Jonathan, su hijo, murieron. O sea, él primero comienza a escalonar la noticia, ¿no? Huí, muchos huyeron, muchos murieron, pero el rey y Jonathan. ¿Cuántos hijos dice la Biblia que habían muerto? 3, ¿cierto? Pero el que le interesaba a David había muerto, Jonathan. Entonces, mire lo que ocurre. Entonces dice el versículo 5, y David dijo a aquel hombre que le decía las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonathan su hijo? O sea, él quería corroborar la información. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú lo viste? ¿Tú viste el cuerpo? ¿Cómo sabes lo que me estás contando? Versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Entonces, bueno, vamos a armar esta historia que está bien interesante. El tipo logra ir por donde está el rey y dice que lo encuentra apoyado sobre su lanza. Y dice que venían tras él carros y gente de a caballo, venían persiguiéndolo, y Saúl está huyendo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí. O sea, aquí lo que ocurrió es que realmente Saúl todavía no estaba muerto. Y por segunda vez Saúl le va a pedir a un hombre que lo mate. Por segunda vez, el primero que le pidió que lo matara era ¿quién? El escudero. Y el escudero no quiso. Y el escudero terminó muerto. Ahora, por segunda vez, le va a pedir a este tipo, que es Amalecita, que lo mate. Entonces, mire qué tremenda esta historia. Entonces dice, el joven que le da buenas nuevas le dijo, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Ahora, finalmente David está escuchando un reporte de primera mano del tipo que acaba de matar el rey. El rey como tal no se logró suicidar. Y ahí es donde yo vuelvo a decirle, si yo me quedo con lo primero que le digo, sí, el tipo se mató tirándose sobre su propia espada. No. Finalmente el tipo logra sobrevivir y finalmente es otro hombre el que lo mata, le da la estocada final. Le da la estocada final a Saúl. Y dice que él estaba angustiado, dice, pues mi vida está toda aún en mí. O sea, Saúl no quería seguir viviendo. Ahora, David mira esto, versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, agarró David su ropa, los rasgó, lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y mire, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan, su hijo, porque el pueblo de Jehová, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Usted se imagina cómo se hubiese sentido David, donde Dios no lo detenga y se vaya a pelear una batalla que Dios no lo mandó? Ese es el problema, querido amigo, querido hermano, querida hermana, cuando nos desenfocamos.
Y cuando estamos desenfocados y las cosas no se dan, culpamos a Dios y en el fondo Dios nos está haciendo es un bien. Dios nos está haciendo un bien. Cuando una puerta se te cierra, cuando nos echan, cuando algo se cae, cuando algo se daña, cuando las cosas no se dan, en el fondo no nos gusta. Claro que no nos gusta. ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta que lo echen? Como lo echaron a David. No, ¿a qué vino? Váyase. Y todos sus hombres listos, váyanse, no lo necesitamos. ¿A quién le gusta pasar por una humillación pública? A nadie, pero escúcheme. Si David se descompuso al escuchar lo que había pasado con Saúl y lloraron y se rasgaron la ropa y fueron honestos, yo no me imagino, David nunca hubiese podido superar si por causa de él hubiese muerto Saúl. Recuerde que nunca lo tocó. Él dijo, nunca voy a hacer nada contra el escogido de Jehová. Pero cuando se desenfocó, dijo, ahora sí, voy a ir a pelear contra los filisteos. Mire, hay gente que se ha desenfocado. Hay gente que, buenos hijos de Dios, pero comenzaron a permitir que la ira los controlara. Y sabe, la ira comenzó a controlar su vida, a controlar sus palabras y ya se volvieron ofensivos de palabras y ya manotean y ya gritan y ya tiran cosas y comienza la ira a controlar. Cuando la Biblia dice sed llenos del Espíritu Santo, ese sed llenos no es que yo me llené hasta el ombligo y luego me llené hasta el pecho y luego me llené hasta la cabeza. No, la palabra sed llenos traduce sean controlados por el Espíritu Santo. Una cosa es que a mí me dé ira y otra cosa es que me controle la ira. Son cosas muy diferentes. Entonces hay gente que se comienza a desenfocar de la paz de Dios y comienza a llenarse de amargura, de ira. Cualquier día los busca alguien, cualquier día se van a las manos, cualquier día terminan haciendo un daño, matan a alguien, los matan a él, hacen algo gravísimo por estar, ¿qué? Desenfocados. Ahora, lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Ahora mire lo que va a hacer David. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Ay, hermano, este tipo que le llevó la corona al rey y el anillo al rey estaba desenfocado. Él no ha tenido que ir donde David, él ha tenido que ir donde Aquis, pero se le ocurrió irse a meter a la boca del lobo. ¿Quiénes le habían quitado las mujeres, los hijos y habían prendido fuego a Ciclac? ¿Los qué? Amalecitas. Ahora este tipo, David le dice, ¿de dónde eres? Y él dijo, yo soy extranjero. ¿De dónde? Amalecita. Ok. Y le dijo a David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Qué tremenda historia. Por eso la Biblia es fascinante. El tipo estaba tan desenfocado que dijo, no, yo voy donde David, y como David quería pelear contra estos, no, ese David ya había cambiado. Era como medio bipolar, ¿no? Pero ya David ya dejó de desenfocarse y ahora estaba enfocado en quién era. Judío, cómo va a pelear contra el ungido de Jehová. Y llega el tipo con la corona y el anillo y le cuenta que él lo mató. Entonces David le dice, la sangre del rey sea sobre tu cabeza. Y con tu boca atestiguaste para tu muerte. Y muere este tipo. Mañana, si Dios lo permite, seguimos con esta interesantísima historia de David. Un David que se desenfocó, pero que Dios permitió que volviera ¿qué? A enfocarse. Este año nos ha tocado duro. De verdad, duro. Pero por favor, mantente enfocado.
No pongas tu mirada en los problemas, no llenes tu corazón de amargura, de odio, de venganza. Como hijo de Dios yo tengo una identidad. Yo tengo que ser pacificador. Como hijo de Dios yo no tengo que estar suscitando contiendas, peleas, creando divisiones, generando incendios, comentarios. No te desenfoques, no te desenfoques. ¿Y sabes una cosa? Este año para David estaba pasando su peor momento, ¿no? Ciclac quemado, los amalecitas no lo quieren, no lo quieren. David no sabía que estaba a horas de ser el rey de Israel. Estaba a horas, a días de ser el rey de Israel. El momento que David tanto esperó ser rey estaba a punto de cumplirse. ¿Y sabe? A veces hay gente que pierde la bendición en el último momento. La bendición la pierden al final porque se desenfocan. Mantente enfocado. Y puede que estemos cruzando un momento difícil, una noche oscura en Colombia, un momento de caos, un momento de desempleo, un momento de situaciones apretadas, pero Dios puede darle el giro y convertir una historia amarga en una historia de victoria y de bendición. Padre, gracias te doy. Yo quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero glorificarte. Solo tú eres bueno, solo tú permaneces para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego que me ayudes a mantenerme enfocado, no en el hombre, no en lo humano, no en las armas humanas, sino en lo espiritual. Señor, yo debo reconocer que muchas veces he sido como David, necio, pero hoy quiero pedirte perdón y quiero enfocarme nuevamente en ti. Y aún esto no lo entenderá alguien que no sea espiritual, pero aún gracias cuando una puerta se me ha cerrado en la cara. Aún gracias cuando me han sacado de un lugar. Cuando estaba cómodo en alguna casa y me pidieron que me fuera, o me sacaron de una empresa, o me sacaron de un sitio, de una congregación, o lo que sea, Señor. Señor, gracias. Yo creo firmemente que nos amas, a pesar de. Tú no nos amas con un amor condicionado, y por ese amor, precisamente, nos guardas. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Y te pedimos tu bendición. Permítenos esta noche terminar adorándote. En el nombre de Jesús. Amén y amén.